Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Hola chiquillos, buenos días, buenos y fríos días. De verdad tengo ganas de taparme la nariz porque está haciendo mucho frío. Espero que por allá por sus casas no tengan el frillazo que está haciendo aquí en el centro. Pero, pues ni modo, chavales. Recuerden que la clase pasada les dejé una actividad algo... Algo relacionado a los límites de la libertad. Recuerden lo que era el concepto de la libertad. Recuerden qué es lo que limite, qué es lo que propicia las libertades. Porque el día de hoy solamente vamos a hacer actividades. Estas actividades van a estar cortitas, pero va a estar una que va a ser larga y van a tener que usar a alguien de su familia. ¿Para qué? Pues para que se las revise. Ahorita les explico de qué trata. Miren, antes de empezar con esto, les voy a preguntar, ¿quién está viendo WandaVision? Está buenísima la serie para que la chequen. Pero vamos a pasarnos, chamacos, en esta página donde ustedes pusieron los ejemplos. Ahí está haciendo frío. Ay. Recuerden que en esta página de la página 89, ustedes checaron las condiciones que limitan el ejercicio de la libertad en el entorno próximo. Recuerden que algo que limitaba la libertad era la discriminación. Un ejemplo de discriminación: tú no puedes porque, no lo sé, porque eres niña. Tú no, porque había un ejemplo de un comediante que es Franco Escamilla, que él decía que había niñas jugando a las princesas y una niña le dice a la otra: tú no puedes ser Blancanieves por negra. Esa es una forma de discriminación. Hay muchísimas formas de discriminar a una persona: por su sexo, por su color de piel, por sus rasgos, inclusive por su inteligencia, por su nacionalidad, por su cultura, por su religión. Cualquier forma de discriminar a una persona es cualquier forma que sirva de insulto a lo que ella representa o lo que ella es. Es una forma de discriminar, algo que va en contra de su dignidad, que afecte su integridad. Es un ejemplo bueno de esto. Entonces, esto que yo les decía, tú no puedes ser Blancanieves por negra. Estas palabras, obviamente que van a cuestiones de rasgos físicos. Discriminar va a todos los rasgos, a cuestiones físicas, a cuestiones emocionales, a cuestiones psicológicas, a alguna discapacidad. Entonces hay muchísimos ejemplos que poner aquí. También a la falta de oportunidades. En la falta de oportunidades, si nosotros nos checamos ahorita las clases que están tomando los chamacos de la educación pública, ustedes están en la educación privada, es muy diferente a la que ustedes reciben porque tienen un trato personalizado. A mí me está tocando ver las clases que reciben mis primitos de la escuela pública, y es chistoso que ellos solamente les dicen: la actividad de hoy es de la página 16 a la 21, y esa es toda la clase. Las clases las tienen que dar las mamás, y ahorita con ustedes tienen un maestro de cada materia que les está explicando paso a paso. Entonces, la falta de oportunidades también se refiere al acceso a la educación. Puede haber chicos que en escuelas aquí en México que no pudieron o no pueden tomar sus clases en línea. ¿Por qué? Porque no tienen internet, porque no tienen un celular, sus papás no tienen los medios necesarios para comprarse una computadora. Entonces, la falta de oportunidades también es la falta de acceso a los servicios de México. Porque en México el derecho a la educación es de los principales, es el artículo número 3. Es el derecho a la educación de manera gratuita. Pero ¿cómo puedes decir que es gratuito si no le das las herramientas a los niños para que ellos también pues
pues puedan ejercer su libertad bueno, su derecho a la educación. Entonces la falta de oportunidades ahorita se está viendo con los niños que no tienen las oportunidades como para comprarse una computadora, un celular y no pueden tomar sus clases. Entonces eso es un buen ejemplo. También la falta de información es un ejemplo también bastante interesante en el momento en el que se mueven las noticias falsas. Recuerden que estamos en la era de las fake news. Un ejemplo de la falta de información es también la desinformación. En el momento en el que la información que a nosotros nos llega está alterada o modificada para que sea más entendible, es un ejemplo claro de algo que limita las libertades. Aquí en Europa es muy conocido que en los periódicos, cuando pasa algo, algún accidente, algún hecho pues fuerte, siempre se pone de que algo sucedió y una persona hizo algo mal. A mí me pasó en lo personal que unos amigos chocaron en una moto. Unos amigos pues chocaron y uno de mis amigos falleció. Mi otro amigo que iba con él se dedicó a cuidarlo, se dedicó a estar con él, a ayudar en lo que pudiera. Y el periódico lo que hizo fue, amigos chocan en una moto y el amigo lo abandona y se da la fuga. Cuando ves eso, pues también afecta bastante que la propia información, que es tan irrelevante, que es tan banal, que no es algo tan importante, por así decirlo, la modifican para que pegue más. E inclusive a la foto de mi amigo la pusieron en toda la plana, en la foto. Y en mi pueblo, cuando llegó esto, pues todos lo conocimos, y al verlo así como él falleció, ver su cuerpo en el periódico, pues nos afectó bastante, porque nadie se lo esperaba. Y en esta parte, en la falta de información, también es la desinformación. Entonces, aquí en los valores éticos y en los ejemplos, pues la desinformación, el momento en el que se promueve una noticia falsa. Costumbres, actitudes y creencias. También en el ejemplo de esto de las costumbres, actitudes y creencias, son cuando estas costumbres van en contra de las propias libertades. Recuerden el ejemplo de las muchachas que vivían en un pueblo que no podían votar por el hecho de ser mujeres. Otra, en las costumbres, actitudes y creencias existen las creencias, o ¿cómo se dice? También los prejuicios. Un ejemplo que limita, o sea, un ejemplo de las creencias, de los prejuicios, es el hecho de que existe una concepción de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer. Entonces, estas también son falsas creencias a su vez, porque ya están encasillando a un hombre en una sola cosa y a la mujer en una sola otra. Entonces, algunas veces las costumbres y las creencias afectan las libertades, y en ese ejemplo pues podemos decir que limitan. Bien, también la presión y manipulación. Obviamente, de presión y manipulación hay muchísimos ejemplos. Un ejemplo más simple es en la escuela. En el momento en que tú te molestas con un compañero y estás en el salón de clases, y tú estás frente a frente con el compañero y sabes que se molestaron, y tú y él se miran y lo que escuchan es se van a pelear, y que dice que eres niña, no lo sé. En ese momento, la presión social te está indicando que tienes que defenderte, pero ¿realmente tienes que hacerlo? ¿O es realmente la presión la que te está como si decirlo, manipulando para que hagas algo que no quieres? En el punto de la presión y la manipulación es en el momento en el que tú estás violando tu libertad. Te están encasillando, te están encauzando a hacer algo que tú no quieres. Entonces, un ejemplo claro, pues es eso, que por presión y manipulación tú hagas algo que va en contra de tus propios valores. Entonces, eso sería un ejemplo. Un ejemplo de autoritarismo es en el punto en el que tú te pases por una situación en la que necesites apoyo de la policía, y la policía en vez de llegar y ayudarte, llega y te insulta, o llega y te pide dinero, o te trata de discriminar,
o alguna de estas cuestiones, por el simple hecho de ser policías, lleguen y abusen de su poder. Entonces, esta parte del autoritarismo, no solamente es desde las cuestiones tan pequeñas. El autoritarismo también se daría o se vería en cualquier puesto en el que se le dé un poco de poder. Imaginemos que en su grupo ponen un jefe de grupo, y ese jefe de grupo se les pide que pase por una cooperación, no lo sé, o lo que ustedes quieran. Y este jefe de grupo es, no, me la dan ahorita y yo ya no recibo después de esta hora, ¿no? Por así decirlo, ya está poniendo sus límites, pero también está explotando un poco su autoridad, ¿no? Y luego, inseguridad y violencia. Ejemplos de muchísimos, asaltos, secuestros. El pan de cada día de Uruapan hace un tiempecito. Y otras de las condiciones que limitan el ejercicio de la libertad, también podría ser el hecho, todo aquello que nos obligue o que nos, ¿cómo se dice? O que nos haga tener de lado nuestra propia libertad. La presión social, como ya vimos aquí en el ejemplo. Entonces, aquí vamos a dejarla aquí, ya la habían contestado, quería explicarles un poco. Porque van a responder las preguntas de aquí de la 90, que dice, ¿cómo les afectan estas condiciones a ustedes? O sea, ¿cómo les afectan estas condiciones de discriminación, de costumbres, de presión y manipulación, de inseguridad y violencia? ¿Cómo les afecta a ustedes? Esa es la pregunta. Luego, ¿qué sienten al darse cuenta de que estas condiciones limitan sus libertades? ¿Cuáles te indignan más? O sea, ¿cómo te sientes al saber de que la violencia, la inseguridad afecta el hecho de que tú no puedas ni salir de tu casa? O sea, ¿cuál de todas estas condiciones de aquí te indigna más? O sea, si me preguntan a mí en lo personal, a mí me indigna más la discriminación. Más cuando, por ejemplo, nosotros vayamos a un país del cual no somos nosotros y nos discriminen por el hecho de ser latinos, o nos discriminen por el hecho de ser mexicanos, por el hecho de que nosotros no dijéramos una sola palabra y ya están creyendo lo peor de nosotros. Eso es a mí lo que más me indigna. Luego, ¿en cuál de estos espacios de convivencia se coarta más tu libertad? Más su libertad, ¿cuál es la causa? O sea, ¿cuál de estas condiciones afecta más la libertad? Si, por un ejemplo, la inseguridad y violencia, otra vez, ¿cómo afecta más la libertad? Pues la libertad en el momento en el que tú eres víctima de un hecho delictivo, algo violento, pues obviamente esto afecta directo y afecta fuertemente tu libertad. En el momento, por ejemplo, el secuestro. El secuestro es como el ejemplo más claro y crudo de lo que puede ser algo que afecte tu libertad, porque te la está quitando. En el momento en el que ¿cómo se dice? Te privan de tu libertad, te están quitando casi todo. Te están quitando la mayor parte de tu esencia. Porque privarte de la libertad, pues es el artículo primero, y es algo que simplemente va a afectar toda tu existencia. Entonces, van a ustedes a identificar en cuál de esos espacios de la página 89 se les limita más la libertad. Luego, propongan en su cuaderno acciones para transformarlas. En el siguiente modelo del cuadro les puede ayudar a realizar la siguiente actividad. Bueno, condiciones que limitan el ejercicio de la libertad. Algunos compañeros nos presionan y manipulan, quieren imponer su voluntad. ¿Cuál sería la forma de ustedes que proponen para que eso ya no se vuelva, eso ya no se haga? Luego, ¿cómo nos afecta? No podemos ser autónomos ni ejercer nuestra libertad para decidir, pues hacemos lo que ellos quieren. ¿Cuál es la forma en la que ustedes deberían de hacerlo? Luego, acciones para enfrentarlas o eliminarlas. Ser más asertivos, hacer grupos de apoyo para resistir la presión. Me parece que aquí abajo lo que está pidiendo son acciones para transformar esto que está afectando aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que ustedes qué debería de hacerse para modificar lo que ya está escrito ahí en el cuadro? En la parte de abajo de lo que tienen ahí en el espacio, ustedes van a responder qué es lo que puede ayudar a que esto ya no se dé, ¿sí? Y finalmente, por si no fuera poco, hay una actividad que tiene que ver con el hecho de hacer una carta. Vean, dice, escribe una carta a tus padres o a una persona adulta de tu familia, la que ustedes decidan,
con la que pases gran parte de tu tiempo en tu casa. Se la entregarás y ellos al final deberán anotar algunos consejos. Dice, la carta estará relacionada con el valor de la libertad y deberá contener algunos elementos, por ejemplo, el concepto de libertad. Estos elementos están indicados en el recuadro. Utiliza como modelo la carta siguiente. Vamos nosotros a escribir una carta como esta, en el cual pues obviamente está dirigida a alguien, tiene la fecha. Va a hablar acerca de lo que explica a tus familiares qué es la libertad para ti y cómo te comprometes a ejercerla con responsabilidad. Explica cómo respetarás la dignidad y los derechos humanos y promoverlo por el bien común. Entonces, de nuestra carta, el primer párrafo va a ir indicado para explicarles a ustedes, a sus papás o a su familiar, qué es la libertad y cómo ustedes van a respetarla. También van a respetar la dignidad y la integridad humana. En el segundo párrafo, lo que van a hacer es describir por qué son importantes los límites, cuáles te comprometes a respetar y cuáles son los límites que pides que se respeten. Si ustedes están hablando aquí de lo que es la libertad en el primero, en el segundo hablan de los límites de la libertad, ustedes van a explicar todo aquello que afecta a la libertad y más que nada también lo que afecta a su libertad también. Es como decirles a tus papás, pues algunas veces el hecho de que mencionen algo o que se metan con mis gustos o así, pues me afecta de alguna manera y me gustaría que también se respeten mi libertad, pues, ¿sí? En el tercer párrafo dice, explica los desafíos y tensiones que hay en tu entorno para ejercer el derecho a la libertad, como las condiciones que le favorecen y las que se limiten. Aquí explica, les agradezco que confíen en mí y que me den responsabilidades de grande porque me ayuda a ser mejor y más autónomo. En la colonia hay mucha inseguridad y por eso no puedo salir con libertad ni llegar tarde, pero quisiera sentirme un poco más libre. Entonces, aquí están hablando de los desafíos y tensiones que hay en su entorno, en Uruapan, en su casa, en la escuela. ¿Qué es lo que los hace sentir presionados para hacer algo o que los limita para expresar su libertad? Ahí ustedes pueden hablar de la inseguridad, pueden hablar de la discriminación, pueden hablar de las presiones y manipulaciones, del elemento que ustedes gusten. Y al final dice, anota tus ideas para enfrentar los desafíos y condiciones que limitan la libertad. Pide consejo para que puedas ejercerla con responsabilidad y enfrentar los desafíos ilimitantes. Aquí dice, pienso que para salir más y poder estar con mis amigos, puedo avisarles cada hora que estoy bien y dónde estoy. Bueno, es una idea que tengo para no sentarme como prisionero en la casa. Les pido que me escriban aquí sus consejos para para poder ejercer la libertad y hacerlo con responsabilidad. Si ustedes anotaron arriba lo que sienten ustedes que limita sus libertades, abajo van a escribir qué es lo que ustedes piden para que esas libertades se respeten. Si por ejemplo ustedes sienten que no tienen, no lo sé, la suficiente comprensión de su familia, les pueden explicar a ustedes. Pues siento que algunas veces cosas que pasan en la casa o cosas que pasan en la escuela no me hacen sentir muy cómodo. Yo me sentiría más cómodo si me dejan mi cuarto para mí solo o no lo sé. Ustedes expliquen ahí cómo es que sienten que su libertad se está afectando. Y le van a pedir abajo unos consejos a su familiar para que esto se dé. O sea, para que la libertad se respete. ¿Sí? Entonces, esta carta de aquí la van a hacer más o menos ustedes con sus propias palabras. Y hablen de lo que ustedes consideran que es la libertad y cómo es que afecta su propia libertad. Entonces les dejo con esta actividad que está un poco larguita. Recuerden, página 90 y una carta para la 91. Si no alcanzan a hacerlo de la carta, se los dejo de tarea, me lo mandan por la tarde. Ustedes me avisan si no alcanzan y ya yo les doy más tiempo, no se preocupen. Entonces los dejo con la actividad, chamacos. Nos vemos.